Edu está sentado en la penumbra de su sala. Frente a él, un café que ya se ha enfriado por completo. Mira su teléfono, pero no lee los mensajes. Solo observa el reflejo de su propio rostro en la pantalla negra. Hay una sensación punzante en la boca de su estómago, una inquietud que no tiene nombre. ¿Te ha pasado alguna vez? Te alejas de una conversación sintiendo que tus propias emociones te han traicionado. Como si algo no estuviera bien, pero no pudieras explicar exactamente por qué. Empiezas a cuestionarte a ti mismo, a tu memoria, incluso a tu cordura. Sientes que el suelo bajo tus pies ya no es sólido. Esa es, a menudo, la firma silenciosa de la manipulación emocional. No siempre se presenta con señales de alerta evidentes. No grita, no golpea. Es silenciosa, sutil. Se infiltra a través de la culpa, la confusión y un encanto que parece demasiado perfecto para ser real. Hoy, a través de los ojos de Edu, no solo aprenderemos a identificar a los manipuladores. Vamos a descender al sótano de tu propia mente para comprender qué sucede dentro de ti cuando alguien intenta doblegar tu realidad. Porque la parte más peligrosa no siempre es la persona que mueve los hilos. Son las trampas que tu propia mente te tiende en el camino. La disonancia cognitiva, las dudas sobre ti mismo y un sentido de identidad que empieza a fracturarse como un cristal bajo presión. Edu recuerda cómo empezó todo. No hubo una gran explosión. Fue un susurro. La manipulación emocional es una forma de influencia en la que alguien utiliza tus propias emociones en tu contra para ganar control o ventaja, a menudo sin que seas consciente de ello. Se esconde tras una máscara de preocupación, de afecto o de lógica aplastante. El manipulador no necesita forzarte físicamente. Le basta con lograr que dudes de ti mismo hasta que tú seas quien haga el trabajo sucio por él. Juega con tu empatía, con tus miedos más profundos, con tu necesidad visceral de ser comprendido y aceptado. Observa a Edu en su oficina. Un colega le dice: «Eres demasiado sensible, yo nunca dije eso». En ese instante, Edu siente un escalofrío. Eso es gaslighting, el arte de hacerte dudar de tu memoria y de tu juicio. O cuando esa persona que dice amarlo usa el chantaje emocional, utilizando su bondad como una soga para obligarlo a cumplir sus caprichos. Tal vez experimentó el bombardeo de amor, ese tsunami de elogios y regalos que bajó sus defensas, solo para ser retirados de golpe una vez que el control fue total. Y cuando Edu intentó cuestionar algo, recibió el tratamiento de silencio, un castigo de hielo que lo dejó ansioso, desesperado por reconectar, dispuesto a pedir perdón por algo que no hizo. Lo más desorientador es que todo esto viene envuelto en cuidados. El manipulador parece preocupado por tu bienestar. Por eso Edu, y quizás tú también, no lo reconociste hasta que el daño ya era profundo. Funciona porque a ti te importa, porque quieres mantener la paz y ser justo. Pero ellos explotan esa compasión, moviendo las reglas de la realidad hasta que tú eres quien se siente egoísta o loco. Para entender por qué Edu cayó en la red, debemos mirar hacia adentro. Los manipuladores no crean nuestras vulnerabilidades, simplemente explotan las grietas que ya están ahí. Edu, como todos nosotros, está programado para la conexión. Desde que éramos niños, nuestra supervivencia dependía de ser aceptados por nuestra comunidad. Ese cableado biológico no desaparece al crecer. Seguimos buscando aprobación y sentido de pertenencia. Cuando tememos perder ese vínculo, nos volvemos flexibles, propensos a doblegarnos para que la conexión no se rompa.
Edu también tiene un miedo atroz al conflicto. Fue condicionado a creer que mantener la paz es más importante que decir su verdad. Prefiere tolerar la incomodidad interna antes que arriesgarse a una confrontación externa. Los manipuladores huelen esa evitación y la usan para desplazar los límites centímetro a centímetro, sin resistencia. Y luego está la esperanza. Una virtud que, en manos de un manipulador, se convierte en un cebo. Edu se queda esperando que la otra persona cambie, que las cosas vuelvan a ser como antes, que tal vez sea solo una fase difícil. Pero no somos débiles por ser vulnerables. Somos humanos. El problema es que el manipulador usa nuestra humanidad como un mapa para invadir nuestro territorio emocional. Si mientras escuchas la historia de Edu has sentido un nudo en la garganta o has visualizado una cara en tu mente, detente un segundo. No estás solo. La claridad es el primer paso hacia la libertad. Si este análisis te está ayudando a ver los hilos invisibles en tu propia vida, apóyanos con un like. Ayuda a que este mensaje llegue a otras personas que, como Edu, están intentando despertar. Suscríbete a Trampas Mentales para seguir explorando los laberintos de la psicología humana. Ahora, volvamos al campo de batalla. El efecto más peligroso de la manipulación no es lo que el otro te hace, sino cómo distorsiona silenciosamente quién eres. Edu ya no se siente solo confundido. Está perdiendo el contacto con su esencia. Al principio, los cambios fueron sutiles. Guardarse una opinión para evitar una pelea, o minimizar sus sentimientos para mantener la paz. Poco a poco, las líneas que definen a Edu, sus valores, sus límites, su propia voz, comenzaron a desdibujarse. Ha caído en lo que los psicólogos llaman una identidad prestada, una versión de sí mismo moldeada por las expectativas y caprichos de otra persona. Con el tiempo, ese yo prestado empieza a sentirse normal, aunque en el fondo Edu sepa que algo vital falta. Su mente se ha convertido en un campo de batalla, donde la lógica choca violentamente con la emoción. Su intuición grita que algo anda mal, pero su cerebro está atrapado en la disonancia cognitiva. El caos de tener dos verdades en conflicto viviendo en la misma cabeza. Esta persona me está lastimando, pero también le importo. Este caos lo lleva al nivel más oscuro, el autogaslighting. Edu comienza a descartar sus propios pensamientos antes de que el manipulador tenga que abrir la boca. Se ha convertido en su propio censor. Ya no hace falta que le retuerzan los hechos. Él mismo lo hace por el otro. Pero esa incomodidad que siente Edu, ese nudo constante, no es un fracaso. Es su yo más profundo intentando llamar su atención. La manipulación ha echado raíces en Edu a través de patrones de pensamiento que lo mantienen atrapado en un bucle infinito de duda. Primero, la sobrejustificación. Edu explica el comportamiento hiriente del otro diciendo: tuvo una infancia difícil o está bajo mucho estrés. Al hacerlo, borra la responsabilidad del manipulador y la asume él. Luego, entra en la espiral de duda personal, internalizando etiquetas como «eres muy sensible» o «eres un dramático», hasta que deja de confiar en su propia experiencia. También cae en la trampa de la esperanza como cebo. Se aferra a los pocos buenos momentos, convencido de que esa es la versión real de la persona, mientras que los abusos son solo anomalías. Y finalmente, la confusión disfrazada de introspección, el uso de un lenguaje vago que hace sentir a Edu que simplemente no es lo suficientemente inteligente para entender lo que está pasando. Cada viaje
fuera de la manipulación, comienza con un momento de claridad absoluta, donde la niebla de la confusión da paso al reconocimiento. Edu ha empezado a notar patrones, no solo incidentes aislados. Reconocer el patrón es como encender la luz en una habitación que no sabía que estaba oscura. Para protegerse, Edu necesita construir un escudo de autoconciencia. El primer paso es anclarse en sus valores. Debe reconectar con lo que realmente le importa y escribirlo, para que nadie pueda borrarlo con palabras bonitas o culpas falsas. Edu debe reconstruir sus límites emocionales. Tiene que entender que no le debe acceso constante a personas que lo agotan o lo invalidan. Aprende a cuestionar la lógica emocional, preguntándose, ¿es esto verdad? ¿O solo se siente como verdad porque me han hecho creerlo? Empieza a crear anclajes de realidad. Escribe sus experiencias, habla con amigos de confianza y busca terapeutas que le devuelvan el reflejo de la verdad. Pero sobre todo, Edu empieza a confiar en su cuerpo. Esa opresión en el pecho, ese nudo en el estómago antes de ver a esa persona, no son coincidencias, son señales de advertencia. Edu está recuperando su voz. Empieza con algo pequeño. Decir que no a algo insignificante o expresar un desacuerdo, aunque le tiemble la voz al hacerlo. Reclamar su identidad se siente extraño, como despertar en una casa donde la mayoría de los muebles no le pertenecen. Hay un silencio nuevo donde antes estaba la voz del otro dictando sus pasos. Pero su verdadero yo no ha desaparecido. Solo estaba enterrado bajo capas de miedo y adaptación. La identidad no es un destino fijo, es un proceso vivo que se recupera día a día. El hecho de que tú, como Edu, busques claridad hoy, significa que ya estás en el camino de regreso. Recuerda, tu mente no es tu enemiga, es tu aliada. Con conciencia, con límites claros y con una confianza propia renovada, puedes protegerte no solo de los manipuladores externos, sino de las mentiras internas que te hacían sentir pequeño. Siempre has tenido la fuerza, ahora tienes las herramientas. Edu ha dejado de ser una marioneta, ha soltado los hilos. ¿Y tú, estás listo para soltar los tuyos? Si la historia de Edu te ha ayudado a reconocer tus propias cadenas, apóyanos con un like. Es la señal que el algoritmo necesita para llevar este mensaje a otros que siguen actuando para un teatro vacío. Suscríbete y activa la campana para no perderte el próximo despertar. Estamos desmantelando las trampas de la mente, una historia a la vez.